Un Airbus A330 de la compañía Cathay Pacific sobrevuela el mar del sur de China. De repente, sus pasajeros escuchan un mensaje por megafonía. Señoras y señores, les habla el capitán. Estamos enfrentando problemas técnicos con nuestros motores en estos momentos. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Esta es la historia del vuelo 780 de Cathay Pacific. 13 de abril de 2010. Aeropuerto Internacional de Juanda, Surabaya, Indonesia. El vuelo 780 de Cathay Pacific se encuentra en la puerta de embarque. Era un día soleado, con poco viento. Se daban las condiciones para que fuese un vuelo tranquilo y sin complicaciones. Los 309 pasajeros y los 13 miembros de la tripulación se preparan para un vuelo con destino a Hong Kong de 5 horas de duración y 3.200 kilómetros. La aeronave seleccionada para realizar este vuelo era un Airbus A330, con 11 años de antigüedad, formando parte de la flota de Cathay Pacific, que contaba con más de 30 aviones de este modelo. Este modelo cuenta con 2 motores Rolls-Royce Trent 700. En ese momento, el A330 destacaba como una opción popular para vuelos de medio a largo alcance, con más de 1.000 unidades en servicio en diferentes partes del mundo en el año 2010. En la cabina de mando de este vuelo los pilotos volaban juntos por segunda vez, ya que habían pilotado otro vuelo la noche anterior. Pasaron la noche en un hotel ubicado en las proximidades del aeropuerto. El capitán Malcolm Waters, de 35 años de edad, acumulaba una experiencia de 12 años de servicio en Cathay Pacific. Su trayectoria incluía más de 7.000 horas de vuelo, de las cuales 2.500 se habían dedicado específicamente a operar el Airbus A330. El primer oficial David Heiho, de 37 años, contaba con una experiencia de vuelo que superaba las 4.000 horas, de las cuales 1.000 fueron en el Airbus A330. Su bagaje incluía una extensa trayectoria en las Fuerzas Aéreas Australianas, donde había prestado servicio durante 11 años, antes de unirse a Cathay Pacific. La aeronave aún contaba con 9.000 kilos de combustible, después de aterrizar en Surabaya la noche anterior. El capitán dio instrucciones para cargar otros 24.000 kilos adicionales de combustible, para el vuelo a Hong Kong. Ingenuamente, los pasajeros y la tripulación desconocían el peligro al que se enfrentarían en las horas siguientes. A las 8:24 hora local, el vuelo 780 despegó de la pista 28 en Surabaya. El primer oficial estaba a cargo de los controles de vuelo, mientras que el capitán asumió la responsabilidad de las comunicaciones por radio. La primera indicación de que algo no iba bien se manifestó durante la fase de ascenso, cuando los pilotos observaron fluctuaciones inusuales en los instrumentos del motor relacionadas con el EPR, ratio de presión del motor número 2, ubicado en el lado derecho del avión. EPR, o ratio de presión del motor, es una medida que evalúa la discrepancia de presión entre la parte frontal y la parte posterior del motor. El EPR se usa como una indicación de la potencia de empuje de los motores, y los instrumentos del piloto mostraban que el motor número 2 estaba experimentando dificultades para mantener la potencia de empuje deseada. Además, el motor número 1, ubicado en el lado izquierdo de la aeronave, también presentaba lecturas inusuales, aunque éstas estaban dentro de un rango más normal en comparación con las fluctuaciones observadas en el motor 2. La primera señal preocupante se produjo poco antes de las 9, cuando la aeronave se encontraba a 39.000 pies. En ese momento, una advertencia en la ECAM, Sistema Electrónico de Monitoreo Centralizado de la aeronave, mostró un fallo en el sistema de control del motor número 2. La ECAM también mostró el mensaje respuesta lenta del motor 2, indicando que el motor número 2 experimentaba un retraso en su capacidad de respuesta a los movimientos de la palanca de empuje. Ante esta situación, el capitán Waters necesitaba aclarar el significado de estas advertencias, por lo que se puso en contacto con el centro de operaciones de Cathay Pacific para obtener asesoramiento técnico. El ingeniero de mantenimiento, al otro lado de la línea, solicitó a los pilotos que movieran las palancas de aceleración para comprobar la respuesta de los motores. Una vez hecho,
Notaron que el EPR aún mostraba fluctuaciones. Sin embargo, dado que los demás parámetros del motor estaban dentro de los límites normales, la tripulación decidió proseguir con el vuelo hacia Hong Kong. Aproximadamente una hora después, la advertencia de fallo del sistema de control del motor 2 volvió a aparecer en la ECAM. Los pilotos, en un intento por evitar cambios abruptos en la aceleración, activaron el sistema antihielo del motor para comprobar si esto corregía las lecturas anormales del EPR. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto. Los pilotos establecieron contacto nuevamente con el control de mantenimiento e informaron al técnico que las fluctuaciones en el EPR se habían intensificado. En ese momento, consultaron además si era seguro continuar el vuelo hacia Hong Kong. El ingeniero de control de mantenimiento, en la conversación por radio, planteó la posibilidad de que la inestabilidad en el EPR del motor número 1 pudiera ser consecuencia de la computadora de vuelo, intentando compensar la inestabilidad en el motor número 2. En otras palabras, sugirió que el problema podría residir únicamente en el motor número 2. Recomendó a los pilotos que prosiguieran monitorizando constantemente los parámetros del motor. Además, les informó que la unidad de medición de combustible, encargada de controlar la cantidad de combustible suministrada a los motores, sería reemplazada una vez que llegaran a Hong Kong. El vuelo transcurrió de manera más o menos normal durante las siguientes 2 horas. Para los pilotos, las lecturas del motor eran inusuales, pero no representaban motivo de preocupación inmediata. Esperaban aterrizar en Hong Kong, como de costumbre, y una vez en tierra, el personal de mantenimiento se haría cargo del problema con el motor. A la 1:20 de la tarde, hora de Hong Kong, la aeronave se encontraba aproximadamente a 110 millas del aeropuerto, iniciando su descenso inicial. A partir de ese momento, la situación durante el vuelo comenzaría a empeorar de manera gradual. Mientras el avión descendía a 30.000 pies, el capitán informó haber percibido una ligera explosión, seguida por un olor a ozono ya quemado en la cabina. Inmediatamente después de esos eventos, aparecieron 2 nuevos mensajes en la ECAM. El primero indicaba un error en el sistema de control del motor 1, mientras que el segundo era aún más preocupante, señalando una situación crítica en el motor 2. La segunda advertencia, relacionada con la pérdida crítica del motor, planteaba una situación especialmente desafiante. Los pilotos siguieron el procedimiento estándar para una pérdida del motor y redujeron la potencia del motor 2 al ralentí de vuelo, que es la configuración más baja que permite mantener el motor en funcionamiento. Posteriormente, la ECAM mostró nuevas advertencias para el motor 1, indicando que el motor estaba respondiendo lentamente y recomendando evitar cambios bruscos en el empuje. Estas eran las mismas advertencias que la tripulación había recibido previamente para el motor 2. Para compensar la disminución en la potencia del motor 2, la tripulación ajustó la palanca de aceleración del motor 1 a la configuración denominada MCT, o empuje máximo continuo, según lo establecido en los aviones Airbus. A pesar de esto, el motor número 1 nunca llegó a alcanzar esta potencia, ya que experimentó un ligero aumento desde su nivel anterior y luego volvió a disminuir, estabilizándose alrededor de un 40%. Aún faltaban más de 100 millas para llegar al destino. La tripulación se encontraba ante un problema significativo. Uno de sus motores experimentaba interrupciones y debía operar en la configuración más baja, mientras que el otro funcionaba a una velocidad excesivamente baja. Con una potencia del motor insuficiente, corrían el riesgo de perder velocidad y no ser capaces de mantener la altitud. En este momento, la aeronave se dirigía directamente hacia una colisión inminente con el Mar del Sur de China. El capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo de Hong Kong y declaró un pan-pan, que es un aviso que indica una situación seria, a un paso de declarar una emergencia. Los pilotos habían realizado previamente una sesión informativa para planificar una llegada normal a Hong Kong. Sin embargo, debido a la situación actual, tuvieron que modificar rápidamente el plan. Comunicaron lo que se conoce como aproximación con un motor inoperativo, y también explicaron los procedimientos de aproximación frustrada, en caso de que la primera aproximación no fuera exitosa. Estaban deseosos de llegar a tierra antes de que su situación empeorara aún más. Solicitaron al control del tráfico aéreo una ruta más directa, solicitud que les fue concedida, permitiéndoles llegar a la pista de manera más rápida.
El capitán Waters activó el sistema de megafonía y comunicó a los asistentes de vuelo que se prepararan para el aterrizaje. También informó al jefe de la tripulación de cabina, conocido como el gerente de servicios a bordo, sobre los problemas del motor, y luego asumió las funciones del primer oficial como piloto de vuelo, ya que estaban operando con un solo motor. Mientras la aeronave continuaba su descenso, la tripulación recibió la autorización del control de tráfico aéreo para mantener una velocidad elevada, con el objetivo de llegar al aeropuerto lo más pronto posible. Después de repasar todas las listas de comprobación pertinentes, el capitán resumió la situación al primer oficial y le preguntó si se había percatado de algo más que no hubieran considerado. Sin embargo, los pilotos estuvieron de acuerdo en que habían revisado todos los detalles necesarios y que ahora su tarea principal era llevar a cabo el aterrizaje del avión averiado. En este momento, la situación parecía estar bajo control. El avión se encontraba a unas 50 millas de la pista de aterrizaje, y los pilotos habían recibido indicaciones para realizar una aproximación utilizando solo un motor. A la 1:30 de la tarde, la situación del vuelo 780 de Cathay Pacific dio un giro inesperado y considerablemente grave. Los pilotos recibieron una advertencia de que el motor 1, en el que confiaban para aterrizar, había dejado de funcionar, poniéndoles en una situación crítica. El sistema de control indicó a los pilotos que redujeran al mínimo la potencia del averiado motor 1. En ese momento, ambos motores se encontraban en la misma situación. Aunque estaban encendidos, no producían empuje por lo que el avión únicamente planeaba. En la cabina de pasajeros, ajenos a lo que estaba sucediendo en la cabina de mandos, no eran conscientes del peligro al que se enfrentaban. Con ambos motores apagados y el Airbus planeando, dada la distancia a la que aún se encontraban del aeropuerto y el rápido descenso de la aeronave, no conseguirían llegar a Hong Kong. El capitán movió la palanca de aceleración del motor 2, pero no sucedió nada. En un intento por recuperar los motores, realizó el mismo movimiento con la palanca de aceleración del motor 1, pero tampoco hubo ninguna reacción en la aeronave. Los pilotos en ese momento comenzaron a asimilar que tendrían que realizar un amerizaje en el mar del sur de China. En respuesta a la crítica situación, el primer oficial emitió una llamada de socorro al control de tráfico aéreo, comunicando un Mayday. El vuelo 780 de Cathay Pacific informó a la torre de control de que no funcionaba ninguno de los dos motores y solicitó descender más. Mientras intentaban recuperar los motores, la aeronave planeaba sobre el mar del sur de China. La tripulación obtuvo permiso para descender a 3.000 pies y comenzaron a trabajar en la lista de verificación para ocuparse del motor que se había apagado. Para tener alguna posibilidad de aterrizar en Hong Kong, los pilotos necesitaban asegurarse de que al menos uno de sus motores estuviera funcionando. El capitán había desactivado el piloto automático y ahora estaba pilotando la aeronave manualmente. El capitán movió de nuevo las palancas de aceleración de los motores de forma individual. Si lograba poner en funcionamiento al menos uno de los motores, el avión podría llegar a Hong Kong. Preocupados por una posible pérdida de energía eléctrica si la situación empeoraba, los pilotos activaron la unidad de potencia auxiliar, APU. Finalmente, pilotando de forma manual, la aeronave emergió fuera de las nubes, permitiendo a los pilotos obtener una mejor percepción de su ubicación y evaluar la mejor zona para amerizar. Cuando ya lo daban todo por imposible, repentinamente el capitán tuvo una idea. Comenzó a mover la palanca de aceleración del motor 1 lentamente. Asombrosamente, el motor daba señales de vida, y poco a poco, mientras el capitán seguía empujando muy lentamente la palanca, la rotación del motor 1 iba en aumento. El capitán seguía moviendo lentamente la palanca y la rotación iba en aumento. Pasó del 28% al 29%, después al 30% y al 32%, al subir el acelerador muy suavemente. La potencia del motor 1 seguía en aumento, a medida que el capitán seguía empujando lentamente la palanca. La duda en ese momento era si sería capaz de llegar a la máxima potencia. Pero al llegar aproximadamente al 75%, la aeronave comenzó a vibrar y se escuchó un ruido, por lo que el capitán hizo retroceder la palanca, comprobando que por el momento el motor no podía superar el 75% de su potencia. Con el motor número 1 funcionando al 75%,
la aeronave detuvo el descenso y comenzó a recuperar altitud. La situación había dado un giro inesperado, y con el motor número 1 funcionando, al menos parcialmente, podrían llegar a la pista de aterrizaje en Hong Kong. A pesar de todo, la situación seguía siendo desafiante. El capitán se encontraba ante el reto de aterrizar una aeronave con solo un motor en funcionamiento y no podía confiar completamente en su fiabilidad. Además, no tenía certeza de cuánto tiempo seguiría operativo ese único motor. Los pilotos tenían la intención de elevar la aeronave a unos 5.200 pies y después disminuir la potencia para iniciar el descenso, reduciendo altura y velocidad para prepararse para el aterrizaje. A esa altitud, si el motor volvía a fallar, la aeronave podría continuar planeando hasta llegar al aeropuerto. La situación era muy tensa. Solo disponían de una oportunidad para aterrizar el Airbus A330, ya que en caso de cualquier contratiempo, no tendrían la potencia suficiente para realizar un segundo intento de aterrizaje. En ese instante, el capitán del vuelo 780 de Cathay Pacific utiliza el sistema de megafonía para comunicar a los pasajeros sobre los problemas con los motores y les pide que permanezcan sentados con los cinturones abrochados, preparándose para el aterrizaje. Señoras y señores, les habla el capitán. Estamos enfrentando problemas técnicos con nuestros motores en estos momentos. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Los 309 pasajeros a bordo del Airbus no son conscientes de la gravedad de la situación. Sin embargo, entre ellos existe la preocupación de que en pocos minutos puedan enfrentarse a un posible aterrizaje de emergencia en el mar del sur de China. En la cabina de mandos, el capitán le pide al primer oficial colocar los flaps en la posición 1 y desplegar el tren de aterrizaje. Desde la cabina, ya divisando la pista de aterrizaje en Hong Kong, la torre de control les da la autorización para aterrizar en cualquiera de sus dos pistas paralelas. El aeropuerto de Hong Kong se ubica en una isla al oeste de la ciudad y cuenta con dos pistas de aterrizaje situadas en paralelo. La torre de control autorizó al vuelo 780 de Cathay Pacific a aterrizar en cualquiera de ellas, dada la situación de emergencia, y además, ambas estaban despejadas en ese momento. Previamente, habían introducido los parámetros correctos en la computadora de a bordo para el aterrizaje. La velocidad debería haber disminuido, pero no fue así. De repente, un aviso sonoro interrumpe en la cabina, y en la pantalla de la ECAM se muestra una alerta indicando exceso de velocidad. La situación estaba empeorando de manera significativa. De repente, el capitán se queda perplejo al descubrir la razón detrás del exceso de velocidad. A pesar de haber reducido la velocidad del motor número 1 minutos atrás, de manera inexplicable, este permanece en la posición inicial, operando al 75% de su potencia. A medida que la aeronave se aproximaba al aeropuerto, viajaba a una velocidad superior a la esperada para esta fase de la aproximación. El capitán intentó de nuevo reducir la potencia del motor número 1, moviendo hacia atrás la palanca de aceleración. Sin embargo, el motor no reaccionaba y se mantuvo en una configuración elevada, al 75% de su capacidad. Esta situación presentaba un problema grave. Uno de los motores estaba atascado a una potencia elevada mientras que el otro no funcionaba. La tripulación se vería obligada a intentar un aterrizaje a una velocidad elevada, y además del riesgo de la maniobra, si conseguían tocar tierra, continuaría el riesgo de que pudieran salirse del final de la pista y acabasen en el mar. Para ayudar a reducir la velocidad del avión, la tripulación desplegó los frenos de velocidad, que son una especie de aletas que se extienden desde la parte superior de las alas, interrumpiendo el flujo de aire. A pesar de que la aeronave no estaba disminuyendo su velocidad, la advertencia de exceso de velocidad comenzó a sonar cuando el A330 alcanzó los 244 nudos. Esto indicaba que la aeronave estaba en riesgo de sufrir daños estructurales debido a la alta velocidad con la que se desplazaba.
Cuando el vuelo 780 se encontraba a una distancia de 3 millas de la pista y a una altitud de 1000 pies, la aeronave aún mantenía una velocidad de 230 nudos, casi el doble de la velocidad normal de aproximación final. En ese momento, el sistema de alerta de proximidad al suelo GPWS comenzó a emitir una alarma sonora indicando terreno, mientras la aeronave descendía rápidamente hacia la pista de aterrizaje. El sistema GPWS es una alerta que avisa a los pilotos cuando la aeronave se encuentra en peligro de chocar contra el suelo. Debido al exceso de velocidad, el sistema no reconocía que la aeronave se encontraba en una maniobra de aterrizaje. Terrain. Pull up. La advertencia de exceso de velocidad sonó nuevamente, debido a que la aeronave se desplazaba a una velocidad demasiado elevada. El capitán concentró toda su atención en asegurarse de que el avión tocara el suelo de forma suave para mantener el control mientras se desplazaba por la pista. A las 13:45, el avión aterrizó en la pista, a una velocidad de 230 nudos, equivalente a unos 425 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad estándar para un aterrizaje. Tras un primer contacto, la aeronave rebotó y después descendió de nuevo en la pista. En este segundo impacto contra la pista, el avión rozó el motor izquierdo, haciendo saltar las chispas cuando el metal rozó con el asfalto. En ese momento, los spoilers se desplegaron automáticamente. El capitán activó los inversores, pero únicamente el del motor número 1 funcionó correctamente. En ese momento, pisó fuertemente los frenos, mientras la aeronave continuaba su deslizamiento a lo largo de la pista, agotando a toda velocidad el espacio disponible para detenerse. A pesar de que la pista medía 4 kilómetros de largo, desde la cabina los pilotos podían ver acercarse el final de la misma, mientras la aeronave aún no lograba detenerse completamente. Finalmente, tras un esfuerzo titánico de 2,5 kilómetros para frenar el avión, los pilotos lograron detenerlo a tan solo 309 metros del final de la pista. Increíblemente, todos a bordo sobrevivieron a esta aterradora experiencia. Desafiando todas las expectativas, el vuelo 780 logró aterrizar de manera segura. Sin embargo, aún no estaba completamente fuera de peligro. Los pilotos estaban preocupados de que, debido a la intensa frenada, el calor generado en las ruedas podría representar un riesgo para todos a bordo. Los pilotos observaron la temperatura de los frenos, la cual había llegado a 955 grados, lo cual podría provocar un incendio en cualquier momento. Los bomberos que llegaron al avión informaron que observaban humo y fuego en el tren de aterrizaje, con 5 de las 8 ruedas de aterrizaje reventadas. Ante esta situación, el capitán emitió rápidamente la orden de evacuación. Durante el proceso de evacuación, 57 pasajeros sufrieron lesiones, y de estos, 10 requirieron ser trasladados al hospital. Pero lo más importante es que los 309 pasajeros y 13 tripulantes sobrevivieron a esta terrible experiencia. En reconocimiento a su destacada actuación, el capitán Waters y el primer oficial Hayhoe fueron galardonados con el Premio Polaris de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la distinción más prestigiosa en la aviación civil. Sin embargo, aún persistía la incógnita sobre qué había originado todo este incidente. ¿Cómo pudo una aeronave moderna como el A330 experimentar un fallo tan catastrófico en sus motores? Las sospechas de los investigadores se dirigieron rápidamente hacia el combustible. Al examinar detenidamente los motores y los tanques de combustible, realizaron un descubrimiento sorprendente. Muchos componentes del motor estaban obstruidos con miles de pequeñas esferas hechas de material polímero superabsorbente, o SAP. Tras analizar las esferas, los investigadores determinaron que solo podían tener un origen: la bomba de combustible en el aeropuerto de Juanda, Surabaya. Debían de proceder de una parte de la bomba de combustible conocida como monitor de filtro, que garantiza que se eliminen las partículas del combustible que sale de los tanques subterráneos. Una parte del monitor de filtro incluye una capa de polímero superabsorbente. Su función principal
es absorber el agua presente en el combustible. Al absorber el agua, este material se hincha y se transforma en una especie de gel. Las muestras de combustible recopiladas en el Aeropuerto Internacional Juanda estaban contaminadas con las partículas esféricas. Durante la ampliación del sistema de tuberías de suministro de combustible para nuevas áreas de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Juanda de Surabaya, se detectaron deficiencias en la aplicación de los procedimientos adecuados durante la puesta en servicio. Sin advertirlo, entró agua salada al suministro de combustible. La presencia de agua salada afectó los monitores de filtro en el sistema de tuberías, liberando las partículas del polímero superabsorbente, SAP, en el combustible. La presencia de agua salada disminuye la capacidad natural del filtro para cerrarse cuando se encuentra saturado de agua. Los investigadores concluyeron que durante el proceso de reabastecimiento de combustible del avión, el polímero superabsorbente en el filtro se hinchó y solidificó debido a la presencia significativa de agua. Según se reabastecía de combustible, la alta presión de la bomba impulsó el gel de SAP a través del filtro y hacia el combustible, formando pequeñas esferas en el proceso. Durante el funcionamiento de los motores en vuelo, las esferas obstruyeron las unidades de medición de combustible, encargadas de regular la cantidad de combustible suministrado a los motores. Esto hizo que se atascaran en un ajuste de empuje específico. Irónicamente, este material que originalmente estaba diseñado para eliminar contaminantes del combustible, acabó convirtiéndose en un contaminante en sí mismo. La persona a cargo del abastecimiento de combustible de la aeronave no realizó ninguna comprobación cuando, en varias ocasiones durante el proceso, se detectaron vibraciones significativas en la manguera y un aumento en la presión. Esto debería haber alertado al operador de que algo no estaba funcionando correctamente. Sin embargo, ignoró estas señales evidentes y simplemente detuvo y reinició el suministro de combustible cada vez que se presentaba el problema, lo que resultó en la introducción continua de más agua salada y combustible contaminado en los tanques de la aeronave. En cuanto a la ubicación de la instalación de repostaje, los investigadores descubrieron que la instalación de reabastecimiento de combustible en Surabaya había sido revisada recientemente y que varias tuberías subterráneas de combustible habían sido reemplazadas durante las fuertes lluvias. Durante el proceso de corte de las tuberías de acero, estas fueron medidas y posteriormente selladas. Sin embargo, agua proveniente de un estanque desbordado cercano llegó a las líneas de combustible. El informe final presentó varias recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos de abastecimiento de combustible de las aeronaves en el aeropuerto de Surabaya, así como a fortalecer la supervisión del control de calidad del combustible. Airbus, por su parte, incluyó una nueva sección en el manual de referencia rápida del piloto del A330, titulada Sospecha de contaminación del sistema de combustible del motor. Esta adición proporciona a los pilotos herramientas para diagnosticar y abordar situaciones relacionadas con el combustible contaminado. Las lecciones aprendidas de este incidente son notables, destacando la importancia de seguir rigurosamente los protocolos para garantizar la seguridad en la aviación. Cualquier desviación, incluso la más pequeña o aparentemente insignificante, puede representar un riesgo para el vuelo y la vida de todos a bordo, como ilustra este incidente que estuvo al borde de terminar en el mar. Sin embargo, lo más asombroso es que no se registró ninguna pérdida de vida, a pesar de las expectativas y las dificultades asociadas con un aterrizaje en esas condiciones. ...4 de noviembre de 2010... 440 pasajeros y 29 miembros de tripulación se embarcaron en un Airbus A380... operado por Qantas Airways en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Este vuelo, que había partido de Londres, realizaba escala de 2 horas en Singapur para repostar. Habían salido desde Londres y su destino era el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en Sydney, Australia. El vuelo tenía prevista una duración de unas 7 horas y media aproximadamente. La aeronave era un Airbus A380, conocido por ser el avión de pasajeros más grande del mundo. Este modelo de avión se caracteriza por su avanzada tecnología y comodidades a bordo,
siendo uno de los modelos más adecuados para viajes de larga distancia. Era el primer Airbus A380 de la compañía y contaba con apenas 2 años de servicio. De hecho, fue el pionero de la flota de 6 Airbus A380 entregados a Qantas. Solamente había 39 modelos de este Airbus en servicio, distribuidos en 5 compañías aéreas, entre las que se encontraba Qantas. Este modelo contaba con 4 motores Rolls-Royce Trent 900. Su tecnología constaba de ordenadores conectados a multitud de sensores distribuidos por todo el avión, siendo uno de los primeros en realizar toda la administración básica de los sistemas, hidráulico, motores, eléctricos, por un sistema de control de vuelo automatizado. Estos sensores proporcionaban a los pilotos información en tiempo real sobre el estado del avión, ofreciendo una gestión operativa segura y eficiente. Aunque el A380 aún era relativamente nuevo en 2010, ya que se lanzó a finales de 2005, estaba demostrando ser una aeronave de pasajeros muy segura y confiable. Este avión representaba un hito en la aviación, al ser uno de los modelos más grandes y eficientes del momento. Sin embargo, los eventos que estaban a punto de desarrollarse en ese día plantearían serias incógnitas sobre un aspecto crucial. En la cabina de vuelo se había reunido un equipo bastante inusual de pilotos. El Airbus A380 normalmente opera con un capitán y un primer oficial, pero aquel día había 5 pilotos en la cabina de vuelo, algo poco habitual. El capitán Richard de Crespigny era el piloto al mando, de 53 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas. Se inició en las Fuerzas Aéreas Australianas como piloto, donde sirvió durante 11 años. Más tarde se unió a Qantas, donde ya llevaba trabajando más de 20 años. La mayor parte de su experiencia en aviones de pasajeros se centraba en el modelo Boeing 747 y el Airbus A330. Sin embargo, su evolución profesional lo llevó a formarse para pilotar el Airbus A380 en 2008. El capitán Richard de Crespigny tenía la tarea de evaluar el rendimiento de los miembros de la tripulación de vuelo, asegurándose de que estuvieran a la altura de los estándares establecidos. El segundo al mando era el primer oficial Matt Hicks, un experimentado piloto, con gran cantidad de horas de vuelo, superando incluso al capitán en el Airbus A380, con más de 1.200 horas en este modelo en particular y más de 11.000 en otros modelos como el Boeing 747, 767 y los Airbus A330 y A340. Dadas las circunstancias, surgía el interrogante sobre quién estaba al mando, especialmente si surgía una emergencia. Para garantizar un orden, el capitán estableció al inicio del vuelo que la cadena de mando seguiría los protocolos estándar, donde el primer oficial asumiría la responsabilidad en calidad de segundo al mando, seguido por los demás miembros de la tripulación. El segundo oficial era Mark Johnson, junto con el capitán de control Harry Wooben y el capitán de control senior David Evans. El jefe de servicio de cabina, Michael von Reth, dirigía un equipo de 23 tripulantes en cabina. Tenían entre 19 y 61 años, de diferentes nacionalidades y varios niveles de experiencia. Eventos inusuales plantearían intrigantes dudas sobre la dinámica de la tripulación y el motivo detrás de esta configuración especial en la cabina. Un enigma que se desvelará a medida que vayamos explorando los misterios que rodean el vuelo 32 de Qantas Airways. Sobre las 10:05 de la mañana, y tras haber repostado y completado el embarque, se realizó la demostración de seguridad. Se encendieron las señales de abróchense los cinturones y el Airbus A380 de Qantas se dirigió a la pista central 2-0. Una vez alineado, el capitán puso los 4 motores a máxima potencia para el despegue. El avión avanzaba a toda velocidad por la pista, cuando finalmente se elevó hacia los cielos. Minutos después del despegue, replegaron los flaps y el tren de aterrizaje para continuar con su trayectoria hacia Sydney. El Airbus A380 alcanzó la velocidad de crucero a 7.000 pies de altura. Hasta ese momento todo transcurrió sin contratiempos. A pocos minutos del despegue, se encontraban sobre la isla de Batam, Indonesia. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando de repente se escuchó una tremenda explosión que sacudió toda la aeronave. El motor número 2, ubicado en el lado izquierdo del avión, había sufrido una explosión. Los fragmentos metálicos resultantes fueron expulsados a gran velocidad, causando la perforación de la carcasa del motor, e impactando tanto en el ala izquierda como el fuselaje. Este incidente provocó la inmediata fuga de combustible en la zona debajo del ala, justo al lado del motor dañado. Esto, a su vez, provocó un incendio en el tanque de combustible.
Lo complicado de la situación era cómo abordaría la tripulación esta situación crítica. Inmediatamente el capitán pulsó el botón de retención de altitud en el piloto automático, deteniendo el ascenso del avión. En ese momento, lo único que tenían claro los pilotos era que algo había ocurrido con el motor número 2, sin conocer aún la verdadera magnitud de los daños. Lo que la tripulación desconocía en ese instante era que al explotar el motor, la lluvia de metralla cortó y cortocircuitó unos 600 cables en el interior del ala y la parte inferior izquierda del fuselaje, lo que causó que 20 de los 21 sistemas del avión tuvieran fallos. La incertidumbre y el misterio se apoderaron de la situación, ya que la tripulación, en este punto, no tenía pleno conocimiento de la extensión de los daños y de cómo afectarían al funcionamiento general del avión. En la cabina, de repente aparecieron multitud de advertencias en la ECAM con avisos y fallos del sistema. En ese preciso instante, el capitán ordenó al primer oficial que revisara las listas de comprobación que aparecían en la ECAM. A pesar de la aparente calma en la cabina, la tripulación se percató de que este no era un fallo común del motor. La ECAM empezó a mostrar advertencias no relacionadas con los motores, indicando que algo había salido mal. Contrario a la percepción de los pilotos, los pasajeros ubicados en el lado izquierdo del avión notaron claramente que algo estaba fuera de lo común. Desde sus asientos, tenían una vista directa de los agujeros en el ala, resultado de la explosión del motor. Además, presenciaron cómo el combustible salía desde debajo del ala y se dispersaba hacia la parte posterior del avión. Mientras tanto, en la cabina, los signos de este problema se empezaban a manifestar. La pantalla de la ECAM mostraba mensajes críticos que indicaban que la turbina del motor 2 experimentaba un sobrecalentamiento preocupante y que el motor se había detenido, acompañado por una serie de advertencias adicionales. Realmente, la turbina del motor estaba casi destruida. Por tanto, las alertas de la ECAM apenas reflejaban la magnitud del daño. La tripulación respondió inmediatamente, apagando el motor afectado y notificando a la torre de control. Con el combustible derramándose por el ala junto al motor, la última cosa que se necesitaba era que dicho motor empezase a arder. La situación se volvía crítica en ese momento. Mientras tanto, en la isla de Batam, al sur de Singapur, empezaron a caer del cielo fragmentos de los restos del motor, impactando en una escuela y causando daños en casas y vehículos. Algunos trozos del avión mostraban claramente el logo de Qantas. Los residentes de Batam, al presenciar esto, comenzaron a informar de que un avión de Qantas se había estrellado. Las noticias rápidamente difundieron imágenes de los restos del motor, mientras la aeronave dañada sobrevolaba el cielo. Mientras tanto, los pilotos a bordo no estaban al tanto de esta situación, ya que estaban ocupados enfrentando la amenaza real de no poder dar media vuelta para regresar a Singapur. La cabina se llenó de alarmas y advertencias, y el primer oficial se dedicó a anular estas alertas pulsando el botón que tenía frente a él. Al mismo tiempo, seguía de manera sistemática la lista de comprobación para abordar la emergencia. Esta emergencia resultaba inédita. Nunca antes un Airbus A380 se había enfrentado a una serie de fallos críticos tan complejos. En las oficinas de Qantas en Sydney, los mensajes de advertencia generados por los pilotos se transmitían automáticamente a la aerolínea. Sin embargo, no pudieron establecer contacto con la tripulación. La metralla del motor había afectado el sistema de comunicación satelital del avión, dejando a los pilotos aislados. A pesar de su experiencia, el primer oficial se encontraba al límite, al enfrentarse a las numerosas advertencias que se aparecían en la pantalla frente a él. Colaborando con sus compañeros, debía tomar decisiones cruciales sobre qué alertas priorizar y cuáles ignorar. De manera preocupante, se evidenciaba que el motor 2 no era el único afectado. De hecho, ninguno de los 3 motores restantes estaba funcionando correctamente. Los motores 1 y 4, situados en la parte exterior de las alas, habían entrado en modo degradado. Esto significaba que algunos parámetros del motor no estaban disponibles. Además, el motor número 3 se encontraba en un estado conocido como modo alternativo, aunque este último parecía estar en mejores condiciones que los otros 2 motores. La falta de información clara sobre el funcionamiento del resto de motores generaba la duda de que hubieran sido afectados por la explosión y que no estuviera siendo detectado por los sistemas. A pesar de esta falta de información, los pilotos seguían teniendo que tomar decisiones cruciales. Lo último que la tripulación de cabina quería era que otro motor fallara o que varios motores presentaran problemas antes de intentar regresar a Singapur. Aún tenían una serie de mensajes de advertencia por resolver
y numerosos procedimientos por ejecutar, lo que planteaba una difícil decisión para los pilotos. Este escenario implicaba que la tripulación debía enfrentarse a la encrucijada de regresar de inmediato a Singapur o invertir más tiempo resolviendo los problemas en medio del océano. Ninguna de las opciones estaba exenta de riesgos. La tripulación se vio frente a una decisión crítica que requería una cuidadosa consideración. Dedicar más tiempo en el aire para evaluar los daños conllevaba el riesgo de mayores problemas para la aeronave. A pesar de que el avión era relativamente pilotable en ese momento, la incertidumbre residía en cuánto tiempo mantendría esa condición. La tripulación se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Era sensato permanecer en el aire, aprovechando minutos valiosos, o era más prudente llevar la aeronave a tierra de inmediato? En el caso de optar por el aterrizaje inmediato, surgían incógnitas sobre el comportamiento del avión durante la aproximación. Los pilotos, aún inmersos en la tarea de abordar más de 100 mensajes de alerta, continuaban evaluando los daños, determinando qué sistemas estaban operativos y cuáles no. Factores cruciales como el funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, los frenos, etc., eran aspectos que debían ser comprobados antes de iniciar el descenso. Finalmente, el capitán tomó la decisión de que los riesgos asociados con regresar inmediatamente eran mayores que los de permanecer en el aire tratando de solucionar los problemas. Al menos por el momento, la aeronave seguía siendo pilotable y aún contaba con bastante combustible. El capitán optó por posponer el regreso al aeropuerto de Singapur hasta tener una comprensión más clara de la situación. La tripulación comunicó al control de tráfico aéreo que requerirían unos 30 minutos para revisar los mensajes de la ECAM y los procedimientos asociados. Solicitaron entrar en un patrón de espera en alguna zona de espacio aéreo para llevar a cabo las revisiones pertinentes. El capitán deseaba permanecer en la distancia de planeo de Singapur en caso de posibles fallos adicionales, y transmitió esta solicitud al controlador. El controlador de Singapur autorizó a la tripulación a mantenerse sobre el océano al este de Singapur, a unas pocas millas del aeropuerto. Posteriormente, informó a la tripulación que los residentes de la isla de Batam, en Indonesia, habían encontrado varios componentes del avión cayendo del cielo. Aunque este hecho sorprendió a los pilotos, ahora había otras prioridades más urgentes. El capitán tomó los mandos de la aeronave y entró en el patrón de espera a una altitud de 7.400 pies sobre el mar, mientras la tripulación continuaba tratando de diagnosticar los problemas que afectaban la aeronave. Su objetivo era construir una imagen exacta de los daños ocasionados y encontrar una solución que permitiera un regreso seguro a Singapur. Comunicaron a los pasajeros su plan y su intención de regresar a Singapur una vez que hubieran identificado las anomalías en la aeronave y que estaban capacitados para afrontar este tipo de emergencias. No obstante, la verdad era que no habían tenido anteriormente una situación parecida a esta, ya que la metralla del motor había causado daños sustanciales y complejos en sistemas críticos, con los cuales los pilotos estaban lidiando por primera vez. Tras enfrentarse a una sucesión de advertencias relacionadas con los motores, la tripulación se encontró con una nueva ola de alertas sobre los sistemas hidráulicos de la aeronave. Los controles de vuelo del Airbus A380 se activan mediante una combinación de motores eléctricos y actuadores hidráulicos. En paralelo, el tren de aterrizaje y los frenos operan hidráulicamente. Los pilotos recibieron alertas indicando que uno de los dos sistemas hidráulicos de la aeronave estaba experimentando la pérdida total de su fluido. Esta situación proporcionó a los pilotos una pista clave, señalando que se enfrentaban a un problema mucho más grave que un fallo en el motor. Sin el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico, los controles de vuelo se verían comprometidos. Al acercarse al aterrizaje, los pilotos se verían obligados a permitir que el tren de aterrizaje se desplegara únicamente por la fuerza de la gravedad, añadiendo un nivel adicional de complejidad y desafío a la ya intensa situación. Además de su función en el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico también suministra presión a los slats en la parte frontal de las alas. Los slats se despliegan cuando la aeronave se acerca a tierra, permitiendo un aterrizaje a velocidades bajas. Sin los slats, los pilotos enfrentarían la necesidad de aterrizar a velocidades más altas de lo habitual. Este escenario se vería agravado por la reducción en la potencia de frenado, debido al motor inoperativo y la disminución de la presión hidráulica, planteando dudas sobre la capacidad del avión para poder aterrizar con seguridad en la pista. Los pilotos se encontraban pilotando una aeronave dañada, que parecía tener dificultades tanto para permanecer en el aire, como para aterrizar en tierra. Para complicar aún más la situación, el motor número 3, el único motor operativo restante,
era el único responsable de suministrar potencia hidráulica al único sistema hidráulico en funcionamiento. En caso de que el motor restante fallase, los pilotos se encontrarían en una situación verdaderamente crítica. A pesar de la avanzada tecnología del Airbus A380, los instrumentos a bordo estaban teniendo limitaciones en cuanto a proporcionar información precisa en circunstancias tan complejas. Conscientes de esto, los pilotos decidieron que la mejor manera de comprender la magnitud de la situación era realizar una inspección visual de los daños. El segundo oficial salió de la cabina y se dirigió a la cabina de pasajeros para evaluar directamente los daños. En el piso superior de la cabina, un pasajero llamó la atención del segundo oficial para que mirase la pantalla en el respaldo del asiento frente a él. El Airbus A380 está equipado con una cámara trasera, que los pasajeros pueden ver en pantalla. En este caso, la pantalla mostraba una vista del avión desde la cámara trasera, revelando una cantidad significativa de lo que parecía ser combustible emanando del ala izquierda. En este momento no quedaba claro de qué tipo de fluido se trataba. Podría ser fluido hidráulico o combustible. Para obtener una evaluación más precisa del daño en el ala, el segundo oficial descendió por las escaleras hacia la cubierta inferior del avión. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la fuga de fluido, que tenía aproximadamente medio metro de espesor y emanaba de la parte inferior del ala, específicamente en el área del motor número 2. Al examinar de cerca, el segundo oficial observó que la zona de la turbina, en la parte posterior del motor número 2, parecía haber sido completamente afectada, indicando daños significativos en ese área del motor. El segundo oficial regresó a la cabina y comunicó a los demás pilotos sus observaciones. Dada la considerable cantidad de combustible y la fuga visible en el ala, el segundo oficial identificó la necesidad de abordar la situación. Aunque el sistema de gestión de la aeronave sugería la transferencia de combustible, los pilotos, basándose en su experiencia acumulada en este vuelo, optaron por no llevar a cabo dicha transferencia. En situaciones similares, donde la ECAM recomendaba realizar ciertas acciones, la experiencia de la tripulación guió su decisión de seguir o descartar las indicaciones del sistema. Esta fue la prueba definitiva de sus destrezas, considerando lo que estaba en juego y su capacidad para operar bajo presión, con 440 pasajeros, sin más opción que confiar en que la tripulación tomara las decisiones adecuadas. En condiciones normales, los pilotos hubieran optado por liberar combustible. Buscaban reducir el peso del avión al máximo posible para el aterrizaje. Sin embargo, la explosión había dañado el sistema de gestión de combustible, impidiéndoles realizar esa descarga. Esto ocasionaría enfrentarse al aterrizaje con un sobrepeso de 50 toneladas y además, el avión se estaba inclinando debido a la considerable pérdida de combustible en el lado izquierdo. La asimetría entre ambas alas implicaba una diferencia de casi 10 toneladas menos de peso en comparación con el ala opuesta, y esta disparidad aumentaba con cada minuto que transcurría. La prolongada resolución de problemas en el aire exacerbaba este desequilibrio. Después de más de una hora dedicada a abordar los numerosos mensajes del sistema ECAM, la tripulación finalmente había completado su extensa lista de verificación. Durante este tiempo, lograron construir una imagen de los daños en su aeronave. Sin embargo, se avecinaba un desafío crucial: aterrizar con un excedente de peso de 50 toneladas. Aún considerando todas las demás funciones normales de la aeronave, la situación planteada representaría un desafío significativo. Sin embargo, dadas las circunstancias anormales del avión, el problema se agravaba. La capacidad de frenado se había visto gravemente afectada por la explosión. Para abordar este inconveniente, los pilotos emplearon una herramienta esencial a bordo: la aplicación de rendimiento de aterrizaje, una función del sistema de información de la aeronave. Utilizando esta aplicación, proporcionaron datos cruciales al ordenador, como el peso de la aeronave y las condiciones de la pista en Singapur. Además, informaron sobre los sistemas y controles de vuelo que no estaban operativos. La idea era que al suministrar a la computadora información precisa sobre el estado de la aeronave, ésta podría calcular con precisión la distancia requerida para detenerse. Sin embargo, surgía otro inconveniente. Cuando los pilotos introducían estas variables en el sistema informático, no conseguían calcular la distancia de aterrizaje, ya que el sistema no estaba diseñado para tratar la complejidad de los múltiples fallos que experimentaba la aeronave. Ante la necesidad imperante de obtener una estimación precisa de la distancia de aterrizaje, los pilotos se vieron obligados a realizar ajustes improvisados. Iniciaron un proceso de experimentación, tratando los fallos uno a uno, comenzando por los menos críticos. En este escenario, la gestión de recursos de la tripulación, un principio fundamental en la aviación,
se convirtió en un elemento clave. Cada miembro de la tripulación aportó su experiencia, colaborando para identificar una combinación de variables que consideraban reflejaba con precisión el estado de la aeronave. Revisaron el cálculo de aterrizaje varias veces, enfrentándose a nuevos desafíos en cada intento. Finalmente, la computadora proporcionó una respuesta. Según sus cálculos, necesitarían realizar la aproximación a 35 nudos más rápido de lo habitual, debido al sobrepeso y a la inoperabilidad de los slats. A pesar de que el ordenador indicaba que podrían detenerse en la pista de 4.000 metros de longitud, el margen de error era mínimo. De hecho, el cálculo estimaba que detendrían el avión con apenas 130 metros de pista restante. Cualquier desviación mínima en la precisión durante el aterrizaje podría hacerles salirse de la pista y resultaría en consecuencias críticas para la seguridad de los pasajeros. El capitán debía maniobrar con extrema precisión. Incluso si la tripulación ejecutara todas las maniobras correctamente, aún subsistía la posibilidad de que el avión se saliera del final de la pista. La estimación proporcionada por la computadora se basaba en una imagen parcial de los daños de la aeronave. Ante el riesgo tangible de sobrepasar la pista, el capitán instruyó al asistente de vuelo principal para que preparara la cabina en caso de un aterrizaje fuera de la pista y posterior evacuación. Además, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que requerirían servicios de emergencia al aterrizar y que existía una fuga de combustible en el ala izquierda. Este conjunto de acciones mostraba la gravedad de la situación y la precaución que la tripulación estaba tomando para abordar los posibles escenarios. Antes de iniciar el giro para volver al aeropuerto, los pilotos decidieron evaluar la capacidad de control del avión, especialmente en situaciones críticas que podrían afectar su vuelo. Buscaban identificar posibles problemas en la maniobrabilidad del avión antes de enfrentarse a la aproximación final, donde cualquier anomalía podría ser más difícil de manejar. El capitán desplegó los flaps gradualmente, probando la respuesta del avión en cada configuración hasta llevar los flaps al nivel 3, la posición que utilizarían durante el aterrizaje. Descubrieron que el avión era controlable, pero a una velocidad reducida. La pérdida de algunos spoilers en las alas causó que la inclinación del avión fuera más lenta en los movimientos laterales. Este hallazgo significaba que la tripulación debía alinearse con la pista desde una mayor distancia para asegurar una aproximación estable y segura. Solicitaron autorización a la torre de control para una aproximación final a la pista 20. La tripulación experimentada y consciente de la gravedad de la situación procedió a utilizar la palanca de extensión de gravedad para desplegar el tren de aterrizaje. Tras una espera interminable, observaron que el tren se extendió correctamente. El capitán, demostrando cautela, llevó a cabo nuevas verificaciones de la capacidad de control del avión con los flaps y el tren de aterrizaje extendido. A pesar de que el avión mostraba una velocidad reducida, confirmaron que aún era maniobrable. Sin embargo, con el motor número 2 apagado y los motores 1 y 4 operando en un modo degradado, surgía la incertidumbre sobre el control de la velocidad durante el aterrizaje. Los ajustes frecuentes en la potencia del motor son una parte esencial de cada fase de aproximación. Aunque el capitán mostró cierta precaución al manipular las palancas de empuje de los motores 1 y 4, dudando de su respuesta adecuada, optó por mantener estos motores con la misma configuración de empuje y utilizar el motor 3 para controlar la velocidad de la aeronave, dado que era el único motor que parecía operar correctamente. Con la aeronave alineada para el aterrizaje, la aproximación generaba ansiedad entre los pasajeros, ya que se desarrollaba sobre el mar. Para los pilotos, era el momento crítico, la prueba de fuego, para verificar si sus cálculos de la distancia de aterrizaje eran precisos, y si el avión sería operable una vez en tierra. En este crucial momento, la seguridad de los 440 pasajeros a bordo se encontraba en manos del capitán, quien debía realizar un aterrizaje preciso y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Durante el aterrizaje, el capitán fue frenando con fuerza y activó el motor número 3, el único capaz de funcionar en reversa. Mientras el avión avanzaba por la pista, el primer oficial instó al capitán a utilizar el frenado manual al máximo. El capitán confirmó que estaba utilizando el frenado al máximo, según se reflejaba en los pedales. A pesar de sus esfuerzos, el final de la pista se aproximaba rápidamente. A una velocidad de unos 60 nudos, la tripulación confiaba en que el avión se detuviera a tiempo. Sin embargo, al detenerse a tan solo 150 metros del final de la pista, surgía un nuevo problema. El ala izquierda continuaba perdiendo combustible, que se acumulaba en el suelo, acercándose peligrosamente a las ruedas. En las pantallas, los pilotos observaban que la temperatura de los frenos había superado los 900 grados centígrados y seguía aumentando. Este momento crítico presentaba un riesgo inminente,
ya que el combustible podía ser una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La situación crítica se intensificaba, ya que la posibilidad de un incendio era inminente si el combustible entraba en contacto con los frenos abrasadores. Además, los bomberos alertaron a la tripulación de que el motor número 1, ubicado en el extremo izquierdo, aún estaba operativo. La tripulación intentó apagar el motor, pero el motor se resistía, mientras 3 toneladas de combustible se dispersaban por la pista. En medio de esta crítica encrucijada, el capitán se vio frente a una decisión crucial: ordenar la evacuación inmediata de los pasajeros o mantenerles a bordo, asumiendo el riesgo de una posible explosión de combustible. La tensión era palpable, y cada elección presentaba riesgos significativos en esta etapa crítica del incidente. Después de una cuidadosa evaluación, la tripulación del vuelo determinó que por el momento, la opción más segura para los pasajeros era permanecer a bordo. En el exterior, se encontraban considerables cantidades de combustible y un motor en funcionamiento, creando un riesgo potencial de incendio, que requeriría una evacuación inmediata si se materializaba. El capitán se comunicó a través del sistema de megafonía, alertando a la tripulación de cabina para que se preparara para una posible evacuación. Mientras tanto, los equipos de bomberos intentaban apagar el fuego debajo de la aeronave, tomando medidas para mitigar cualquier riesgo de incendio. Después de unos minutos desde el aterrizaje y dado que las comunicaciones por radio se vieron afectadas por la explosión, la tripulación optó por utilizar sus teléfonos móviles para coordinar la colocación de las escaleras en el lado derecho del avión. Pasaron unos 20 minutos cuando las escaleras y autobuses llegaron para facilitar el desembarco de los pasajeros, trasladándolos de regreso a la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, el motor número 1 continuó funcionando hasta 3 horas después del aterrizaje, cuando los equipos de bomberos lograron detenerlo. Es asombroso destacar que a pesar de la intensa experiencia, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Este logro se atribuye a un excepcional trabajo en equipo y decisiones acertadas. El capitán fue condecorado en reconocimiento a su destacado vuelo y profesionalidad durante la emergencia. Pero aunque se resolvió exitosamente, surge la interrogante: ¿cómo pudo un avión nuevo, con un historial impecable, encontrarse tan cerca del desastre debido a este catastrófico fallo del motor? La investigación reveló que un tubo en el motor sufrió una rotura. Inicialmente, se formó una pequeña grieta que permitió la filtración de aceite hacia la turbina del motor. Este aceite, al entrar en contacto con las elevadas temperaturas dentro de la turbina, se inflamó, ocasionando un incendio. La consecuente combustión causó daños por las altas temperaturas en uno de los discos de la turbina. Dado que este disco estaba sometido a fuerzas de rotación, los daños resultantes se tradujeron en que ya no podía soportar estas fuerzas, y se desintegró en una explosión. La velocidad significativa de esta explosión provocó que los fragmentos del disco de la turbina salieran de la carcasa del motor. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que la estructura del motor está diseñada específicamente para prevenir este tipo de eventualidades. Tuvieron suerte de que los fragmentos del motor no penetraran en la cabina de pasajeros, dado que tal situación podría haber tenido consecuencias fatales. La raíz principal de este fallo en el suministro de aceite fue identificado como un defecto de fabricación en la tubería, siendo Rolls-Royce el fabricante del motor afectado, conocido como motor Trent 900. Como consecuencia, se llevaron a cabo exhaustivas inspecciones en todos los Airbus A380 equipados con este tipo de motor. Posteriormente, se retiraron 53 de estos motores del servicio, como parte de una medida de mejora en la seguridad. Desde entonces, no se ha registrado ningún incidente similar en el Airbus A380. La aeronave involucrada en este incidente fue sometida a varias reparaciones y continúa operando con Qantas en la actualidad. Como dato curioso, cabe destacar que, en un vuelo de regreso a Sydney, unos días después del incidente, el capitán de este vuelo experimentó otro fallo en el motor poco después del despegue. El vuelo tuvo que volver a Singapur, quedando parado por algunos días antes de finalmente retomar su curso hacia Australia.